Entonces, en ese inter, me dice, acompáñame, vamos a la consulta con mi hija. Tengo consulta y pues vamos, ¿no? No te quedes aquí sola en la casa. En ese momento vimos que ahí en el decía, se solicitan enfermeras, auxiliares de enfermería. Y dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿y si vamos a preguntar? Dice, pues vamos, ¿no? Y fuimos a preguntar y me dicen, sí, necesitamos enfermeras. Obvio, me dijeron, ¿tienes tú y tú los cédulas? Dije, pues no, por el momento no. Bueno, mañana te espero. Mañana vas a hacer tu examen teórico y si lo pasas, vas a venir pasado mañana por una semana para darte la inducción. Mm. No, y aparte de un gran hospital, o sea, es un No, hospitalote. claro, ¿no? Un instituto, mis respetos, ¿eh? Sí, Mis claro. respetos para ese instituto. Entonces, pues realmente como la escuela, el internado no me quedaba tan lejos, era más allá de Tasqueña y luego pues acá sobre casi Insurgentes y pues realmente lo combinaba porque era en la mañana y pues ya hice todos mis trámites, me quedé en la tarde a trabajar y Órale. todo se dio. Y desde ahí entraste a trabajar a este instituto. Desde ahí entré a trabajar. ¿Y entraste entonces como auxiliar o sí te dieron No, entré como como auxiliar. auxiliar Pues sí, porque todavía tenía nada más mi liberación de tu de mi servicio? servicio social. Y seguiste con el trabajo de la titulación y todo eso, te Claro, me titulaste. titulé, todo bien. ¿Y pudiste hacer cambio ahí en el instituto? Sí, sí, luego, porque yo me titulé, pues creo que en 6 meses, y exactamente en esos 6 meses que me dan la base, ahí. Ok, Entonces, pues dije, no, pues ya de aquí soy. Pero para eso también me invitaron a trabajar en él, ok, y yo trabajé en él. Ya me vine con mi hermana, aún muy grande también. ok. El hecho es que como, pues sí me quedaba un poco lejos y me dieron la base ahí en el, dije, y en ese momento dije, yo ya tengo trabajo seguro, ahí se ve que Y ahora, dejaste la... pues sí me arrepiento un poco porque ya ahorita esta etapa yo ya me hubiese jubilado Sí, porque aparte entrabas en esta generación que se podía con jubilar la por nueva años. reforma, exactamente. Pero sin embargo el sistema pues no me agradó tanto, pero Claro. bueno, por algo pasan las cosas, Sí, ¿no? estoy completamente de acuerdo contigo. Así es. Oye, y hiciste especialidad. Sí. ¿Qué fue primero, la especialidad o la licenciatura? No, primero fue la especialidad a nivel técnico. Hiciste un postécnico. Hice un posttécnico Ahí ahí en el en IFE. instituto. Ujú. Ok. De ahí fue donde dijiste, no, sí, la parte quirúrgica Sí, es mía. es para mí. Sí, bueno, ahí estuve en urgencias. Primero en urgencias, pero también pues es de también un hospital de guerra. Claro, sí, Muy sí, sí. padre, que me acuerdo que mis primeros días que llegué había una epidemia ahí de pura varicela y me tocó varicela a mí. Luego, a mis 3 meses me fui de incapacidad porque Te me dio dio varicela. varicela. Bueno, y es que aparte, supongo que si llegaba un niño con varicela, pues obviamente todos los demás niños estaban en riesgo y se volvía No, como... todo. Yo me acuerdo que en esa época todo el hospital tenía varicela. O sea, todo. No había área que no tuviera varicela, excepto los neonatos. ¿Y cómo se trabajaba en ese momento el tema de la vigilancia epidemiológica? Porque digo, no sé en qué Claro. año es, pero no tenemos tanto tiempo Ujú. con departamentos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones y bla, bla. Se buscaba igual de dónde era la fuente o solamente se daba tratamiento o qué se hacía? Pues obviamente se aseaban cercos sanitarios, ahí Ujú. mismo, adentro, ¿no? Y daban prioridad a los ingresos en ese momento. Por ejemplo, si era un niño de onco, de mato, de insuficiencia renal y eso, que eran pacientes de ahí, pues les explicaban a los familiares, ¿no? En qué situación estaba y en algunos pues pedían traslado, porque pues tú sabes bien que esos pacientes oncológicos y eso pues están inmunodeprimidos y no los aceptaba, excepto que fueran graves. ¿Y nunca pensaste que la pediatría podía ser lo tuyo? Sí, claro, también hice un postécnico en pediatría. O sea, hiciste postécnico en pediatría Ajá, y postécnico en médico quirúrgica. así es. ¿Qué hiciste primero? Primero hice médico quirúrgica, Y luego pediatría. pediatría. ¿Cómo te fue trabajando en un hospital que está especializado en niños? Lo pregunto porque yo siempre me he jactado de que la pediatría no me gusta. O sea, yo siempre digo como, no, es que yo la pediatría no, y es que los niños son muy latosos, pero siento yo que mi verdadero problema es no poder lidiar con el dolor de los niños. O sea, como que eso es lo que realmente no me deja acercarme. No, totalmente mal. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque, porque la verdad, trabajar con un paciente pediátrico es lo mejor, desde mi punto de experiencia, ¿no? Un niño realmente cuando le duele va a llorar. Si tú le tratas el dolor, un niño no te va a dar lata, definitivamente.
Sin embargo, un adulto, pues somos bien achacosos y de todo nos quejamos, ¿verdad? Pero un niño también se recupera de inmediato. Que es más fácil que se Es recupere. muy, muy, muy rápido se recupera un niño. Ok. Ujú. ¿Y alguna experiencia que recuerdes ahí? ¿Cuántos años estás actualmente en ese hospital o ya no estás en ese No, hospital? ya no estoy en ese hospital. ¿Cuántos años duraste ahí? 21. 21 años en ese hospital. 21 años, el cual de ellos estuve 11 años en urgencias y 10 en el quirófano. Solo esos dos servicios pasé por ahí. 11 años en urgencias. ¿Qué urgencias se atienden? Porque es que a veces no, nos cuesta como entender cuáles son las Las verdaderas urgencias y las verdaderas urgencias, urgencias. ¿Qué urgencias son las que atendían o las que tienen en un instituto como ese? no, pues de todas, así como un adulto, pues en urgencias, obviamente te digo, pueden ser hematológicas, oncológicas, de deshidratación, por ejemplo, metabólicas, diabetes también, un paciente pues ahogado, politraumatizado, O sea, llega de todo. de todo, O de sea, todo. para llegar a ese instituto solamente debes de ser un niño y puedes llegar. No, Así, no claro, requieres de... adulto no. No, 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 claro, pero sí, no, sí, claro, pero me refiero como requieres como de no tener seguridad social o cómo es que llegas a ese hospital, pues. Bueno, es que realmente la reforma de salud ha cambiado mucho. Depende cada sexenio del gobierno que haya, ¿verdad? Tú has visto que, bueno, los que se atienden cuando tienen, cuando no tienen. En ese momento, cuando yo entré, se atendía de todo. Todo. Tuvieran seguridad social de lo que fuese. En la actualidad, pues las cosas han cambiado radicalmente. Ok. Sabemos que ahora si tienen, se tienen que ir, si tienen su seguridad social. Sin embargo, sí, obvio, si es una verdadera urgencia, pues lo tienen. Se tiene que Tener atender. cualquier hospital no puede rechazar a una urgencia. Oye, ¿y qué experiencia fue la más impactante o importante? No, no quiero decir solamente impactante de que haya sido impactante porque haya sido escandalosa o como... No, no, no. A lo mejor no fue impactante a la vista, pero sí te impactó a ti en... A mí que todavía no se me olvida, fue Ajá. la muerte de un paciente hematológico, que ese día me puse a llorar ahí con él. ¿Qué opinas de llorar ahí con los pacientes? O sea, porque podemos tener opiniones. Tú sabes, hay maestros que... Claro. Y aquí he tenido opiniones súper encontradas de eso y todas me parecen válidas porque también creo que tiene que ver con la personalidad de cada profesional y también con la situación del paciente. Pero tú ¿qué opinas de que nos gane y pues lloremos ahí con el paciente? Pues mira, en ese momento, pues yo tenía bien poquito, como 8 meses, y fue mi primer paciente que se me murió ahí como ya tal una empleada, no una trabajadora como Claro, tal. tu paciente. Mi paciente. Entonces, realmente, pues no pude controlar mis emociones. Definitivamente me puse a llorar. ¿Qué le pasó al paciente? Pues ya estaba en fase terminal y Ya. llegó deshidratado y ya no lo pudimos canalizar. Un No, pues, paciente hematológico es un paciente que tiene cáncer. así es, leucemia. Ujú. Ujú. Ok. No, pues sí, es que es lo que te digo. Y yo siento que cuando son niños, a lo mejor está mal y a lo mejor es una idea errónea, pero obviamente si yo atiendo a un adulto, yo digo, ya vivió, Ah, sí, ¿sabes? Dices como, exacto. ah, ya vivió. Sí, No, pero fíjate que en ese momento también obviamente las enfermeras con más tiempo ya, pues no lo vieron mal. En algún momento me dijeron, pues salte, ven, y ya me explicaron. Aquí vas a ver esto, 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 pero nunca me dijeron, no debes llorar, no. La verdad es que no. os te dieron un buen acompañamiento. Así es. Y respetaron ese momento mis sentimientos. Obviamente después me canalizaron a cursos. Ok. ¿Cómo qué tipo de cursos? Pues, por ejemplo, el de tanatología, cuidados paliativos, ese tipo de cursos, que realmente no lo veo mal. Qué padre que entre nosotros, entre profesionales, detectes la debilidad y más de un profesional que va ingresando. O Claro. sea, eso es lo que realmente tenemos que ser. Sí, por supuesto. No, Definitivamente. O sea, si yo detecto que Lilia entró toda niña y eso y llora, pues necesita este tipo de capacitación. sí, sí, Y sí. desde ahí no pasó nada. No, es que de verdad en esos hospitales las cosas se cuecen aparte. O sea, sí, sí, la verdad que hayan tenido este acercamiento y que te hayan apoyado y te hayan orientado, eso está No, padrísimo. sí, la verdad es que mis respetos para mis compañeras en ese momento. Oye, este tipo de hospitales atiende casos muy complejos. Sí. O sea, atiende casos que me atrevería a decir que otros hospitales no Ah, atienden, que obviamente. son casos como muy Son complejos. hospitales de referencia, de concentración para patologías muy complejas.
Pues antes también no había tantos hospitales como ahora, que de alta especialidad, que no, en Nuevo León, que en Chiapas, que en Tapachula, que en Oaxaca, que en Mérida. Que en Antes, Iztapaluca. que en Iztapaluca, exactamente, que en mismo León, Guanajuato también. Claro. Entonces era así como que todos lo referían ahí en ese momento, las cosas complejas. ¿Cuál es el caso más complejo que te acuerdas? Así como de una enfermedad que para ti fue rara, que Una cardioquisis, cardioquisis. sí. Como para empezar, no sé qué es. El corazón expuesto de fuera, así como una gastroquisis, que son los Claro. intestinos de fuera porque la pared abdominal pues no se cerró. O sea, eso es congénito. Es congénito, totalmente. Ok. ¿Y tú atendías al bebé? ¿Estaba en la terapia intensiva o No, es? llegó. Yo me acuerdo que llegó de Ok. traslado. Ok. Llegó de traslado y yo lo recibí. Todos entran por urgencias. Todos entran por urgencias. Ok. Entonces, pues ves también que no se cerró lo que es el tórax y el corazón así, en vivo. ¿Y qué cuidados tienes con ese tipo de pacientes? Pues obviamente, pues es un paciente que lo tienes que intubar, tiene que estar sedado, relajado y obviamente expuesto, pues tienes que tener un campo estéril húmedo y cambiarlo frecuentemente para no lesionar los tejidos. Y posteriormente, pues esa es una urgencia para operar. Lo que hacen es que colocan el corazón en su lugar y cierran la pared Así es, torácica. sí, pero obviamente tú sabes bien que para eso, pues es un corazón abierto, hay que ocupar cirugía extracorpórea. A ver, explícanos más de la cirugía extracorpórea. Pues la cirugía Es que eso que me estás extracorpórea. diciendo, o sea, y discúlpenme, ustedes saben que yo instrumento cirugías, pero yo instrumento que una lápara, una cesárea, cosas así. No, es que eso es muy padre de esos hospitales, porque de Claro. verdad te especializan en muchas cosas. A ver, ¿cómo es esa? Bueno, en ese momento pues yo no entendía, porque en ese momento pues obviamente yo estaba Estabas recién, llegando, estaba llegando, estabas exacto. aprendiendo. Sí, Ujú. después lo aprendí cuando ya estuve en el quirófano, ¿verdad? La cirugía extracorpórea obviamente es una máquina donde está trabajando, haz de cuenta que sacas la parte, toda la sangre del pacientito y esa máquina la recircula, pero obviamente también al paciente. Entonces, no le pasas en algún momento la sangre al corazón, digamos, desvías esa sangre para corregir el problema que tiene, el problema congénito. Ok, es un poco, Ujú. nada más porque para hablar en mi lenguaje y en mi idioma, es un poco como la hemodiálisis. La sangre sí corre por el paciente, pero Sí, pasa por un circuito o sea, un filtro, extracorpóreo. exacto. Ajá. Y también la máquina de circulación extracorpórea tiene filtros. Ok, entonces, pero llega un momento de la cirugía en la que no pasa por el corazón, No, la porque sangre, tienes que corregir el para defecto en poder ese correr. momento, Ok, definitivamente. Que obviamente el riesgo de esos pacientes de muerte es pues obviamente muy, muy alto. ok. Ujú. Y los casos no son tan comunes o tan frecuentes. Son más comunes las gastroquisis y todas los mielomeningoceles también son muy Claro. frecuentes.